bastante curiosidad y no os lo digo nada en broma, porque como bien sabéis, pues hace mucho tiempo me he dedicado a buscar copias de Brawl Stars que más o menos podían sustituir un poco lo que sería el juego cuando no estaba global y mucha gente de Android no podía jugar al Brawl Stars porque solamente estaba para dispositivos iOS. Entonces, pues después de estar viendo un poco los vídeos que estuve subiendo durante bastante tiempo, porque subí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, unos 8, incluso 9 vídeos más o menos de copias de Brawl Stars, pues sí que es cierto que hay una como que marcó un poco más la diferencia y que realmente mucha gente la jugó, ¿vale? En este caso estamos hablando de la copia de ni más ni menos que de Well Clash, ¿vale? Es un juego pues que en esos tiempos la verdad es que estaba bastante bien. Lo que pasa que hace como un año que no lo he probado, hace un año que no sé nada de este juego. Incluso cuando lo he estado buscando en la tienda digo, a ver si no va a estar en el juego, pero realmente tenemos buenas noticias y el juego está en la tienda después de un año del último vídeo que hice sobre este fantástico juego. Así que no me enrollo más y vamos a descubrirlo porque lo tenemos aquí descargado. Como estáis viendo, pues tengo el Cyber Hunter, que es un juego que lo he probado en Facebook. La verdad es que, bueno, ni muy bien ni muy mal, tampoco no me llama mucho la atención, pero no es mal juego. Pero en esta ocasión vamos a probar Well Clash, que también tenemos el Rumble Stars, tenemos muchas cosas por aquí, estáis viendo. Pues vamos a empezar con Well Clash y a ver qué ha cambiado. Voy a estar bastante atento porque la verdad es que tengo curiosidad. La pantalla de carga creo que es la misma de toda la vida, ¿vale? De momento no hay música. El hecho de que no haya música en este momento, pues la verdad es que se hace un momento un poco incómodo, ¿no? Bueno, pues vamos a darle al loguear como si fuésemos unos invitados. Sé que tenía la cuenta un poco avanzada, pero es que en este caso no tengo audio, ¿o qué está pasando? Ah, que a lo mejor si activo el audio, vale, había audio y yo como un tonto no lo había activado. Bueno, chicos, pues vamos a darle caña de momento. Pues welcome to Well Clash, let's learn how to play. O sea, básicamente, bienvenidos a Well Clash. Y vamos a intentar, pues, aprender cómo funciona, ¿vale? Cómo jugar. En este caso, yo cuando me acuerdo... Bueno, cuando probé el juego no había ni tutorial, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace. ¿Por qué me está hablando en chino? ¿Me está hablando en chino el juego? ¿Me está hablando en chino? Vale, desliza para mover el joystick. Madre mía, ya han hecho tutorial y todo, ¿eh? Vale, creo que las camas están un poco cutres y aún no se le han llegado a currar mucho esto, ¿eh? Está un poco igualete. A ver, este tutorial bastante básico, es incluso como el de Brawl Stars. No tiene ningún misterio, ya tengo la super, ¿no? Me acuerdo que tenía la super por aquí. Ahí está. Hemos hecho el tutorial, ¿no? Buen trabajo, vamos a empezar con las batallas reales. Pues vamos a empezar con las batallas reales. Vamos a poner aquí Pepito de los palotes. No sé escribir palotes. Pepito de los palotes, venga. Como no creo que voy a hacer otro vídeo sobre este juego, básicamente quería probar un poco. Y bueno, sí que es cierto que la interfaz... A ver, siempre os he dicho, chicos, que al ser un juego chino, ¿vale? O sea, asiático, como que utilizan otro tipo de interfaz. Realmente no es una interfaz que a nosotros nos parezca muy atractiva. Pero bueno, el juego estaba bien y yo me acuerdo que en su época pues hizo la función de que la gente que tenía Android pues pudiese jugar a un juego parecido a Brawl Stars. Y realmente a la gente le gustaba, mucha gente se hizo bandas o clanes, realmente el nombre no lo sé. Pero me acuerdo que solamente habían como unos 12 héroes y ahora mismo hay 24. Y había uno que me acuerdo que era este, que la verdad es que estaba bastante guapo. El Stone, también teníamos ni más ni menos que este aquí también estaba. El Payload, también teníamos el payaso. Y tenemos el Fireman, el Fireman, o había uno que era como el niño fuego o algo así. Creo que le han cambiado el nombre, pero era este de aquí, Debía ser este de aquí, pero bueno, la verdad es que mola bastante. También tenemos skins. Oye, la verdad es que está bastante currada, la skin. La de sandía, la de... Esto que es como de coco, ¿no? Va, limón, bueno, realmente es un batido de limón. Bueno, pues más o menos está bastante chulo. Tenemos aquí, esto es como básicamente Brawl Stars Clash Royale. Luego tendremos lo que serían, vale, los clanes, efectivamente. Y luego también tenemos aquí, en este caso, creo que son como los eventos especiales, ¿puede ser? Hostia, no lo sé, Creo que son como los eventos especiales. ¿Realmente tenéis dudas? No lo sé. Vamos a hacer la partida en Grab Gems, que básicamente Grab Gems, pues, será, imagino, el atrapagemas de toda la vida, ¿vale? Tenemos a Harry Potter, vamos a darle con Harry Potter y vamos a ver cómo se ve, porque no sé si realmente lo habrán cambiado mucho, pero, a ver... ¡Hostia, se lo han cambiado! ¡Hostia, se lo han cambiado! Sí. Lo ha cambiado bastante, pero sinceramente se ve como... Hostia, un poco lento el personaje, ¿no? Lo veo como que va un poco lento. A ver. Ahora más o menos lo domino. Puedo dominar. Tiramos esto por aquí. Hostia, la super no sé cómo funciona, La super Julio que no sé cómo funciona. Oye, intento ganar la partida. Sé que es bastante complicado, pero voy a intentar dar lo mejor de mí. Pero, sinceramente, a ver, la música está guay, ¿vale?
La música no es muy complicado, el hecho de acertar, pero tampoco no veo que a lo mejor el gameplay esté del todo fluido. O sea, lo veo como un poco lento, ¿vale? No es tan frenético como Brawl Stars. En Brawl Stars es una maldita locura, ¿vale? Aquí hemos tirado la super, me voy a cargar a este, a ver si me lo cargo. Ahí está. O sea, realmente este personaje es como una Shelly. Y veo que las gemas salen como un pelín más tarde que en Brawl Stars. O sea, aquí tarda mucho más, Aquí tarda mucho más. A ver si me lo cargo. Me van a matar, me matan. Vale, he sobrevivido. Vale. Me acaban de matar, pero igualmente de momento estoy notando que el juego, pues bueno, lo han mejorado bastante. Al menos a nivel visual, pues se ve mucho mejor. Pero esto que las gemas sean como un maldito 2D, a mí realmente no me mola mucho esto, No me mola mucho, se lo podrían currar un poco más. Pero bueno, ya os digo yo que este juego en China lo peta bastante. Aquí en España ya no sé si ahora mismo, pues con Brawl Stars ya no lo peta tanto, pero en su época era un juego que, madre mía, cuidado, agárrense que vienen curvas, Agárrense que vienen curvas. Vale, vamos a coger estos gemitas. Tenemos un total de 9. A ver si me cargo este de aquí. A ver si me lo cargan. Me matan, me matan, chicos. Me pueden matar. Voy a curarme. O sea, esto es como una Pam y el otro es como un Colt o es como una Penny. Realmente no sé muy bien distinguir más o menos lo que serían los personajes, porque me acuerdo que algunos de estos personajes eran como inspiraciones de Brawl Stars, pues que ahora mismo ya lo habrán cambiado. Y en este caso creo que vamos a ganar si no la cagamos. Yo tengo 3 gemas, el otro tiene 8. El alemán. Y hemos conseguido una victoria. Bueno, primera partida, bueno, sinceramente, chicos, pues no esperaba otra cosa, pero tenía ganas de probarlo. Sí que es cierto que el tema de gameplay está mejor, ¿vale? En el aspecto de que, por ejemplo, la perspectiva de cámara es mucho mejor. Antes creo que está mucho más arriba, los personajes eran mucho más planos, y ahora mismo realmente, pues, oye, no está del todo mal. Sí que es cierto que me gustaría saber qué pueden mejorar de este juego o qué se puede extraer de este juego para Brawl Stars. Pero de momento tampoco no veo grandes novedades. Tenemos aquí una caja gratis, imagino. Vale, la apertura de caja siempre ha sido la misma, realmente nunca se lo han currado mucho. Y bueno, pues hay bastantes héroes. Sí que es cierto que me gustaría probar otros héroes. Vamos a abrir esta cajita. No quiero permitir que me puedan enviar notificaciones. Vamos a esperar 7 segundos. Tenemos aquí las clasificaciones. ¿Puedo mirar las regiones? Buah, es que regiones creo que no, Tenemos aquí las totales, tenemos los héroes. O sea, como estás viendo, hay gente que juega mucho. Hay mucha gente que juega. En este caso, pues estos clanes deben ser los más tochos del mundo. Imagino que hay gente que está jugando cada día. No lo sé, no los conozco, porque, o sea, he perdido contacto total con esta empresa. Antes hablaba bastante con ellos, pero ahora mismo la verdad es que ya no sé cómo van, si el juego les va bien, si no. Pero bueno, si el juego aún está activo y realmente hay gente jugando en online, imagino que es porque la verdad es que el juego no está yendo del todo mal. Vale, vamos a hacer una partida. Uy, ahí va a estar. ¡Hay el boss fight! ¡Hay boss fight incluso! O sea, Mega Brawler. Vale, no lo sabía, Vale, vamos a darle a fight. Y en este caso vamos a seleccionar el mismo personaje. Si no tengo otro personaje, vamos a hacer otra partida, chicos. Vamos a probar otra partidita, a ver qué tal se nos da. Por cierto, tengo la cara un poco de zombie porque hoy me he levantado un poco tarde, ¿vale? Ayer, pues la verdad es que tuve como un insomnio súper chungo. La verdad es que no puedo dormir. Me dormí súper tarde, me he levantado tarde. La verdad es que estoy un poco ya, un poco loco, ¿vale? Y bueno, pues me voy a quedar con las ganas de probar otros modos de juego, porque había el supervivencia también. Y en este caso, pues no funciona con el joystick. O sea, aquí lo que tienes que hacer es apuntar la pantalla, por decirlo de alguna forma, a ver si se ve. Tienes que clicar aquí, no puedes disparar con el joystick. Es un poco incómodo. Tampoco nos hace muy incómodo, pero es incómodo, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Pero bueno, al final del juego se puede jugar, que es lo importante. Y así esta partida podemos ganar. No me gustaría perderla ni de coña. Vale, vamos a vigilar, ¿no veis? Ahí está, nos lo hemos cargado. Y bueno, pues funciona como Brawl Stars. O sea, este juego surgió básicamente por la necesidad de que los jugadores de Android pudiesen tener algún juego parecido al Brawl Stars. Y en este caso, pues descubrí esta copia, a la gente le gustó y la subí bastantes veces. Y al final, pues, oye, fue un juego que realmente no nos defraudó. Yo creo que cumplió bastante las expectativas, pero como que se estancó. Y en este caso, pues no quisieron evolucionar, se quedaron en vertical, no querían pasar a lo que será el horizontal, cuando los de Brawl Stars acertaron bastante. Y en este caso, pues creo que ahí la cagaron un poco. O sea, no tiene por qué ser ningún problema el juego ponerlo en horizontal, cuando pues si el juego estaba bien, porque lo pones en horizontal y hace que el juego sea mucho mejor. Pero bueno, se quedó un poco ahí a la expectativa. Y ahora mismo pues no sé si realmente hay alguien en los comentarios que puede decir si está jugando aún en este juego, porque yo creo que este juego ya, al menos de mis suscriptores, teniendo el Brawl Stars, dudo que haya gente que esté jugando, dudo que haya gente que esté jugando. Vale, voy a tirar esto por aquí, ahí está, me lo cargo, perfecto, lo hemos conseguido. Hay que vigilar, Androimers, hay que vigilar que me pueden matar. Vamos, 6-3, no vamos del todo mal, ¿vale? Vamos a intentar matar a este de aquí, a ver si me lo cargo. Pues no, vamos, está bastante igual la partida, Me lo puedo cargar, chicos, ahí lo tenemos. De momento vamos bastante bien. Lo que pasa es que no me puedo acercar mucho,
O sea, noto como que los personajes se ven súper pequeños, o a mí me está pareciendo. O sea, ahora mismo noto que el personaje que me venía de cara se veía súper pequeño, no se veía ni la cara. O sea, son personajes con la cara muy grande, pero el cuerpo es súper pequeño. Y creo que eso hace que el juego pues pierda un poco de ternura, vamos a decir. Bueno, yo diría un poco de frescura, ¿no? Lo veo un poco sosillo a nivel gráfico. Pero bueno, vamos a intentar acabar esta partida. A ver, vamos a acabar también lo que sería el análisis de este juego, ¿vale? A ver si podemos matar. Uf, no, es que estoy muy tocado, estoy bastante tocado. Tiro esto por aquí, ahí está. Lo que pasa, no he hecho nada de daño. Tenemos un jugador coreano, a ver si me lo cargo. Ahí está, perfecto, la verdad es que no ha ido del todo mal. Y creo que podemos conseguir la victoria si cogemos algunas de estas gemillas. Ahí está. ¿Qué empieza la cuenta atrás? Esto es como Brawl Stars, cuenta atrás de tiempo. Hay que intentar mantener las gemas, ahí lo tenemos. O sea, realmente los modos de juego eran los mismos que los de Brawl Stars. O sea, no cambió mucho, ¿vale? Cuidado, voy a intentar vigilar, no me acerco mucho. Tenemos 9 gemas, el otro tiene 2, o sea, lo tenemos ganado. Y ahí está, chicos, hemos conseguido una victoria. Y bueno, pues más o menos el vídeo quería que fuese así. O sea, básicamente recordar un poco la old school, de dónde venimos, por dónde pasamos, sobre todo porque tuvimos que aguantar cosas bastante chungas. Aguantar este juego realmente no era lo más fácil, pero para la gente de Android realmente pues hacía un favor. Y creo que era una buena época donde siempre nos pasamos el día buscando juegos que se parecieran al Brawl Stars sin que lo fueran, y sobre todo para los jugadores de Android. Así que, chicos, dejamos el vídeo por aquí. Simplemente quería hacer esta review del juego a lo que sea al día de hoy. No sabían incluso si el juego estaba, pero el juego está, y por eso he hecho este vídeo. Así que, chicos, eso es todo. Un saludito, ya hasta luego mañana o pasado mañana, nuevo vídeo y mucho mejor y de Brawl Stars. Chao, chao.